Dios Padre misericordioso, te agradecemos por habernos salvado y permitirnos ser tus hijos. Te damos gracias por habernos dado mucha gracia, mucha misericordia y mucho amor del Señor. Queremos pagar esta gracia muy grande del Señor, haciendo muy bien la vida cristiana. Queremos ser utilizados preciosamente por Dios. Haznos crecer más y más para que podamos ser buenos trabajadores del Señor. Cada vez que aprendemos tu palabra y participamos en la reunión, enséñanos más y más. Añade nuestra sabiduría, inteligencia y conocimiento de la Biblia. Hoy también queremos entender muy bien tu palabra. Ayúdanos a entender. Hoy en día Dios está operando fuertemente con nosotros, utilizándonos preciosamente. Solamente te damos la gloria a ti, Señor. Dios salva a muchas almas nuevas a través de nosotros. Ayuda a nosotros para que podamos predicar mejor. Ayuda también al seminario en Santo Domingo y también en Puerto Viejo. Salva a muchas personas. Solamente confiamos en ti, Señor. Hay algunos hermanos que no han podido venir por la enfermedad. Sánales a ellos pronto. Agradeciéndote en el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén. Hermanos de Puerto Viejo, ¿sí me escucha bien? No. Ok. Ok. 하울링 울리지 않나? 오랜만에 있었어요. Ok, busquemos la Biblia, Hechos capítulo 2. Hechos. Hechos capítulo 2, el versículo 47. Hechos capítulo 2, el versículo 36. Hechos capítulo 2, el versículo 36. Les leo. Al 47. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles:
varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos, según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hace 2000 años, después de que Jesús resucitó y subió al cielo, los apóstoles predicaban fuertemente, y los hermanos recién salvos también los colaboraban muy bien. Por eso Dios fuertemente operaba y muchos seguían recibiendo la salvación. Los recién salvos de la iglesia primitiva hacían muy bien la vida cristiana después de ser salvos de inmediato. Siempre aprendían la palabra de Dios con el corazón anheloso, participaban en la reunión con el Señor, amaban a los hermanos los unos a los otros, siempre obedecían a la palabra de Dios según lo que aprendieron, predicaban fuertemente el Evangelio, y además se sacrificaban mucho y se dedicaban mucho. Por eso Dios pudo operar fuertemente a través de la iglesia primitiva. Por eso Dios añadía más y más a muchos salvos en la iglesia de Jerusalén, en la iglesia primitiva. Entonces vamos a revisar de qué forma la iglesia primitiva hacía muy bien la vida cristiana. Aprendamos recibiendo unas lecciones. El versículo 36, Hechos capítulo 2, el versículo 36 al 37, les leo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro predicaba fuertemente, pinchando con la palabra de Dios a los israelitas que mataban a Jesucristo. Escuchando la palabra de Pedro, ellos se arrepentían, teniendo miedo y temor. ¿Qué haremos?
Entonces, ¿qué haremos? Ayúdanos. Ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Significa que el Señor que ustedes lo mataban es el Señor y Jesucristo y el Salvador. Ellos tenían mucho miedo. Nosotros hemos matado a Jesucristo, que es el Señor y el Salvador y el Hijo de Dios. ¿Qué haremos? Teniendo mucho miedo, le pedían la ayuda a los apóstoles, porque ellos querían recibir la salvación. ¿Qué haremos? Muchos se arrepintieron, ¿sí o no? La operación del arrepentimiento es la operación muy fuerte del Espíritu Santo, de verdad. Es maravilloso. Imagínese, usted también, mientras escuchaba el seminario, poco a poco tenía miedo, sentía temor, ¿sí o no? Después de aprender sobre el tema de pecado, sentía mucho miedo y temor por el juicio de Dios y por el infierno y también por sus pecados, ¿sí o no? Es verdad. Era la operación del Espíritu Santo. La operación del arrepentimiento es la operación del Espíritu Santo. Al final han recibido la salvación, ¿sí o no? La operación de la salvación también es una operación muy fuerte del Espíritu Santo. La iglesia donde hay operación del arrepentimiento y de la salvación, ahí el Espíritu Santo está obrando. En nuestra iglesia siempre hay esta operación, ¿sí o no? Si algunos invitados que tienen buen corazón escuchan el seminario, sienten miedo y temor y al final reciben la salvación, porque el Espíritu Santo está operando. Sin la ayuda del Espíritu Santo no sucede esto. En la iglesia primitiva había operación del Espíritu Santo y Él estaba operando fuertemente. Por eso, Pedro les predicó fuertemente sobre Jesucristo y el Evangelio, Hechos 2:38. Hechos 2:38. Hechos 2:38 les leo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Como Jesús dijo, Pedro predicaba con el mismo mensaje, teniendo el mismo mensaje. Arrepentíos y recibid el perdón de los pecados. Entonces recibirá el don del Espíritu Santo. De verdad, muchos se arrepintieron y recibieron la salvación creyendo en Jesucristo y además se bautizaron después de ser salvos. Aquí mire, pero aquí cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Especialmente uno, cuando recibe el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Jesucristo mismo. Jesús resucitó y subió al cielo después de 40 días desde que resucitó. Y después de 10 días, después de que Jesús subió al cielo, el Espíritu Santo vino a la iglesia primitiva.
Y la iglesia primitiva empezó a predicar con la ayuda del Espíritu Santo. Y todos los salvos, a cada uno de los salvos recibió el Espíritu Santo. En nuestra época, ¿quién puede recibir la salvación y cuándo? Cuando uno recibe la salvación, de inmediato recibe el Espíritu Santo. Entonces, ¿usted es salvo o no? Es salvo y salva. Entonces, ¿tiene el Espíritu Santo o no? Sí, de verdad, tiene el Espíritu Santo, aunque no sienta. O sea, imagínense, siempre el corazón palpita, ¿sí o no? Si para, muere, ¿sí o no? Pero no siente nada, pero siempre su corazón está trabajando, palpitando, ¿sí o no? Pero no piensa, no siente nada, ¿sí o no? Asimismo, el Espíritu Santo está dentro de su corazón, aunque usted no sienta. Cuando recibió la salvación, lo recibió. O sea, bíblicamente confirmemos, ¿cuándo uno puede recibir el Espíritu Santo? Efesios, aquí marquemos, pongamos la cinta. Efesios, capítulo 1, el versículo 13. Efesios 1, 13. Efesios, capítulo 1, el versículo 13. Efesios 1:13, les leo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, dar el Espíritu Santo es la promesa de Dios. ¿A quién? Al que recibe la salvación. Pero si vemos aquí, primero hay que escuchar el seminario, la palabra de Dios. Aquí dice, primero habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Ustedes han escuchado el seminario y la palabra de Dios, especialmente cuando escuchaba el quinto día del seminario, o sea, el evangelio, sobre la obra que Jesús hizo. O sea, el evangelio es la obra que Jesús hizo. Ahí recibió la salvación, ¿sí o no? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Él indica a Jesucristo. O sea, escuchando el seminario, ha creído en Jesucristo. En este momento recibió la salvación. Por eso ahora cree en Jesucristo, ¿sí o no? O sea, en ese momento ya fue sellado por el Espíritu Santo. O sea, recibió el Espíritu Santo. Esto significa, o sea, ¿de qué manera uno puede recibir el Espíritu Santo? Escuchando la palabra de Dios, recibiendo la salvación. ¿Sí o no? Es verdad. Entonces, ha escuchado la palabra, especialmente el Evangelio, ahí recibió la salvación creyendo en Jesucristo, ahí recibió el Espíritu Santo. ¿Cierto? Es bíblico. Alguien dice, orando, he recibido el Espíritu Santo. Yo he visto una visión maravillosa. En este momento recibí la salvación y el Espíritu Santo. Es lamentable. Está mal interpretando que es salvo.
no es salvo, no es bíblico, no ha recibido la salvación. Gálatas, capítulo 3, el versículo 2. Gálatas, capítulo 3, el versículo 2. Gálatas, antes de Efesios está. Gálatas, capítulo 3, el versículo 2. Les leo. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ya, usted ha recibido el Espíritu Santo por sus obras, por su hecho, por hacer el bien, por oración, por hablar en lenguas. No. Ya, sino por el oír la palabra y especialmente el Evangelio y creyendo en Jesucristo. O sea, con fe recibió el Espíritu Santo. Así es. ¿Sí o no? O sea, de esta forma, de esta manera ha recibido el Espíritu Santo de verdad. ¿Sí o no? Oh. Entonces, ¿cuándo usted ha recibido el Espíritu Santo? Cuando usted recibió la salvación, ¿cierto? Entonces, si hay alguna evidencia segura de que usted tiene el Espíritu Santo, o sea, el que cree en Jesucristo, el salvo, tiene evidencia segura dentro del corazón. Busquemos Primera de Juan. Primera de Juan 5:10. Capítulo 5, el versículo 10. Primera de Juan 5:10. Les leo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Así vemos aquí, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Qué significa? Tiene evidencia segura. El salvo tiene el testimonio y la evidencia segura de que tiene el Espíritu Santo en sí mismo, en el corazón. Entonces, ¿qué evidencia tiene? Primero, el Espíritu Santo siempre nos guía a la iglesia y a la palabra de Dios, ¿cierto? Por eso ya nos gusta aprender la palabra de Dios y escuchar sermones. Por eso siempre estamos ante la palabra. Cada vez que haya palabra, sermón, reunión, queremos participar, ¿sí o no? Por eso vive centrándose en la iglesia y en el Señor. Por eso tiene mucho cambio en su vida después de recibir la salvación, ¿cierto? Es verdad. Y además, el Espíritu Santo siempre opera a través de la palabra de Dios.
y nos hace cambiar más y más. Mientras aprendemos la palabra de Dios, realmente somos cambiados mucho. Cuando desmayamos, el Espíritu Santo siempre nos da consolación, ánimo, fuerza a través de su palabra. Siempre nos da mucha gracia, fuerza a través de su palabra. Por eso, queremos acercarnos a la palabra. Es maravilloso. Es la evidencia que usted tiene, ¿sí o no? Antes les gustaba encontrarse con los amigos del mundo, pero ya ahora no se sienten bien estando con ellos. Ahora ya les gusta encontrarse con los hermanos de la iglesia, de verdad. Antes andaba pecando en el mundo, pero ya no quiere pecar. Si peca, se siente muy mal, triste y culpable ante Dios. Antes pecaba sin sentir nada, pero ya no. Siempre cuando peca, recuerda a Dios, ¿cierto? ¿Por qué pasa esto? Y además, siempre usted se preocupa por su familia que todavía no ha recibido la salvación, porque ya sabe que ellos se van al infierno por no haber recibido la salvación. Por eso, siempre se esfuerza en predicarles a su alrededor y a su familia, teniendo mucha misericordia de ellos. Y cuando ve a los que no han sido salvos, se sienten tristes y mal. Tiene misericordia de ellos. Esa persona se va al infierno, ¿cómo hago? Sin embargo, no quiere escuchar. Me duele mi corazón, me siento triste. Tiene tal evidencia segura, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque tiene el Espíritu Santo. Entonces, ¿desde cuándo pasa esto? Desde que recibió la salvación. Qué maravilloso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Antes no era así, pero ahora ve por qué. Porque ya tiene el Espíritu Santo. Tiene el corazón del Señor. Cuando Jesús lloraba. ¿Por qué? Viéndoles a los que no han sido salvos. Nosotros tenemos el corazón de nuestro Señor. Por eso tenemos la misericordia de los no salvos. Tiene tal cambio, ¿verdad? ¿Por qué? Tiene el Espíritu Santo. Si no tiene este cambio, entonces tal vez no es salvo, no es el salvo. Tiene que examinar su salvación. El Espíritu Santo siempre nos guía a la verdad, a la palabra y a la iglesia de verdad. Por eso, automáticamente venimos a la iglesia. ¿Por qué? Porque queremos estar aquí. Porque la reunión y el sermón es la llamada de nuestro Señor. Siempre el Señor nos llama y nos guía a la reunión, a la iglesia y a la palabra. Porque la Biblia dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Así dijo, ¿no? ¿Qué es la verdad? La Biblia dijo, santifícalos en tu verdad.
tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Siempre el Espíritu Santo nos guía a la verdad, a la palabra y a la iglesia. Por eso tenemos mucho cambio. El salvo tiene evidencia segura dentro del corazón. Volvamos, Hechos capítulo 2, el versículo 39. Hechos capítulo 2, el versículo 39. Hechos capítulo 2, el versículo 39. Les leo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Para vosotros es la promesa. ¿Qué promesa? La promesa de la salvación. Para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Vuestros hijos indican a los israelitas. Para todos los que están lejos, ¿a quiénes indican? A los extranjeros, a los gentiles. Excepto Israel, todo el pueblo son extranjeros y gentiles. Lo importante es que Dios es Dios de todos. Dios es de todos. Dios es Dios de todos. Dios quiere salvar no solamente a Israel, sino a todos. La Biblia dijo, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si uno busca a Dios con todo su corazón, al final se encontrará con Dios. Es la promesa de Dios. Dios lo salvará. Por ejemplo, si hay una persona que busca a Dios, pero vive en el campo, donde no hay iglesia, entonces, ¿tal persona podría ser salva? Sí, claro. Sí, claro. Por la casualidad, él se encontrará con un salvo. Dios le enviará a un salvo. Y al final, Dios lo salvará a través de un salvo. Un salvo puede encontrarse con tal persona como casualidad, por casualidad, pero no es la casualidad, sino por la guía de Dios, Así es. El que busca a Dios, ciertamente encontrará a Dios y recibirá la salvación. Y me buscaréis con todo tu corazón, me hallaréis. Así dijo. Hechos capítulo 2, el versículo 40. Volvamos. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, el versículo 40. (2:40) les leo. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Si vemos aquí, ¿cuántas personas han sido salvos en un día? 3,000 personas. Era una operación maravillosa y muy grande del Señor, de verdad.
Ya, a través de la predicación de los apóstoles y el sacrificio de los hermanos, muchos recibían la salvación. Entonces, Dios no puede operar ahora de esta forma. Puede, ¿por qué no? Sí, en nuestra iglesia hay 3,000 hermanos. Podríamos cuidarles a 3,000 hermanos. No podríamos. Hoy en día unos 10 hermanos han recibido la salvación. ¿Usted conocen a los hermanos recién salvos? Personalmente, aún no saben. Les llamaban, representantes les han llamado, todavía no conocen. Sí, hay 3,000 hermanos recién salvos. Ustedes podrían cuidarles muy bien a todos ellos. No podrían. Por eso, Dios nos da frutos poco a poco, según nuestro tamaño de fe, según nuestra estatura de fe. Así no. Según nuestra estatura de fe. Si crecemos muy bien y somos adultos en la fe y podemos cuidar a muchos hermanos recién salvos, entonces Dios añadirá a muchos salvos en nuestra iglesia, de verdad. Entonces, ¿cómo Dios así pudo operar grandemente? ¿Hay razón? Sí hay razón. Revisemos y confirmemos. Hechos capítulo 2, el versículo 42. Hechos 2:42. Les leo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí, esta palabra es muy profunda. Veamos detalladamente. Primero, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa esto? Significa que los hermanos aprendían sin cesar la palabra de Dios, de los apóstoles, con buen corazón. Siempre se acercaban a la palabra de Dios, todos los días. Siempre venían a los apóstoles porque querían escuchar la palabra de Dios. Por eso ellos habían podido crecer muy bien y rápidamente. Y además ellos practicaban muy bien y obedecían bien según lo que aprendieron. Por eso crecían muy bien. Aquí pongamos la cinta, segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 18. 3:18. Segunda de Pedro. Les leo. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cómo uno puede crecer?
recibiendo la gracia del Señor y aprendiendo la palabra de Dios. En cuanto tenga el conocimiento del Señor y de la Biblia, podrá crecer más. En cuanto conozca a nuestro Señor, aprendiendo la palabra, su fe estará más firme. Los hermanos de la iglesia primitiva aprendían con todo su corazón la palabra de Dios, todos los días. Se parecían más y más a Jesucristo, conocían más y más a Jesucristo. Si usted quiere crecer muy bien y rápidamente, acérquese a la palabra de Dios. Entonces, lo conocerá más y más. Así crecerá muy bien. Aquí dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. De verdad, recibiendo mucha gracia en la reunión y en la iglesia, aprendiendo la palabra, usted puede crecer más y más. ¿Quiere crecer muy bien? Entonces, no falte a los sermones y a las reuniones. De verdad, en cada reunión hay gracia maravillosa del Señor y palabra necesaria para cada uno. Hoy también está aprendiendo la palabra de Dios, está conociendo más y más sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Yo no? Por eso, cada vez que participa en la reunión y en los sermones, tendrá el conocimiento de la Biblia más y más y crecerá poco a poco. Los hermanos de la iglesia primitiva, aprendían muy bien la palabra. Es primero. ¿Cuál es lo más importante en nuestra vida cristiana? La palabra. Y segundo, la reunión, comunión. De este turno sale. Veamos. Volvamos. Hechos capítulo 2, el versículo 42. Hechos 2, 42. Hechos capítulo 2, el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. En la comunión unos con otros. Ellos siempre se reunían juntos, todos los días. Compartían la alegría y también la tristeza y también sufrimiento. Compartían sus testimonios de fe. Se amaban juntos y ayudaban a los hermanos más pobres con el amor. Juan 13, 34. Juan 13, 34. Juan 13, 34. Juan 13, 34.
Les leo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. O sea, es un mandamiento más importante que el Señor nos dio. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El Señor, ¿cuánto nos ama? Demasiado, ¿yo no? Asimismo, tenemos que amar a nuestros hermanos salvos. ¿Es difícil o fácil? Usted tiene mucho amor, ¿verdad? Nunca juzga a los hermanos, nunca aborrecían, ¿verdad? Siempre aman, ¿verdad? Creo que sí. Claro que sí. Pero a veces no tenemos mucho amor y juzgan a los hermanos. Es que no tiene amor. Pero los hermanos de la iglesia primitiva tenían mucho amor. Amaban mucho, se amaban mucho unos a otros. Siempre compartían el amor del Señor, la tristeza, la alegría, el gozo y los testimonios preciosos. De esta forma se reunían todos los días. Por eso, ahí siempre había gracia maravillosa del Señor. Recibiendo la gracia del Señor, ellos estaban creciendo muy bien, porque cada reunión es con nuestro Señor Jesucristo. De esta forma nosotros también estamos reuniéndonos continuamente, compartiendo el amor del Señor, la tristeza y también el gozo, los testimonios de fe. O sea, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. O sea, esta palabra es muy importante. Si amamos, o sea, nos amamos unos a otros, ¿qué pasará? Imagínense, si un matrimonio se ama, entonces, ¿qué pasará? Tendrán un bebé, ¿sí o no? Porque se aman. Si los hermanos se aman juntos en la iglesia, ¿qué pasará? Dios nos dará frutos. Nuevas almas recibirán la salvación, como un bebé, como tener un bebé. Si los esposos se pelean, ¿podrían tener el hijo bebé? No. Si los hermanos discuten y no se aman, entonces podrían llevar frutos, podrían tener recién salvos. No. Si nos amamos mucho unos a otros, ¿qué pasará? El Señor nos añadirá a muchos salvos, a mucha vida nueva en la iglesia. De verdad, los hermanos de la iglesia primitiva siempre se amaban. Ante la vista de Dios eran muy hermosos. Busquemos Salmos 133, el versículo 1. Salmos 133.
Ya, Salmos 133. Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué significa esto? Ya, reunirnos, nuestra reunión es muy hermosa y ante los ojos del Señor. Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La reunión no solamente indica tener una reunión, sino que sacrificarse para el Señor, para predicar el Evangelio, trabajar para el Señor. O sea, todo esto es tener una reunión. O sea, siempre tenemos la reunión y compartimos el amor, el gozo y nuestros testimonios preciosos, pero no es la reunión. La reunión es todo lo que se sacrifica para el Señor, para predicar el Evangelio. De verdad, estamos, aunque nos falte mucho, estamos esforzándonos en predicar, en sacrificar. O sea, eso es la reunión. Ante la vista del Señor es muy hermoso. Es muy hermosa nuestra reunión. Ya, volvamos. Hechos capítulo 2, el versículo 42. Hechos capítulo 2, el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. En el partimiento del pan. ¿Qué significa esto? Partimiento del pan. Esto indica Santa Cena. Santa Cena. Ellos siempre tenían la Santa Cena que Jesús les mandó. Entonces, ¿qué es la Santa Cena? Veamos. Primera de Corintios, capítulo 11, el versículo 23. Primera de Corintios, capítulo 11, el versículo 23. Primera de Corintios, capítulo 11, el versículo 23. Les leo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. O sea, ¿qué es el pan? ¿Qué significa el pan? El pan indica el cuerpo del Señor, que fue azotado y fue crucificado. Haced esto en memoria de mí. Es el mandato de Dios. Tener la Santa Cena es importante. Cada vez que los salvos comparten el pan, deben pensar en el Señor que murió en la cruz por nosotros, y en el Señor que recibió muchos azotes,
su cuerpo, su carne fue rasgado. ¿Sí o no? Haced esto en memoria de mí. Siempre los hermanos de la iglesia primitiva hacían Santa Cena. Hacían Santa Cena. Y pensaban en el Señor Jesús, que murió por ellos. Y ellos siempre decidían vivir para el Señor y predicar más fuertemente el Evangelio. Por eso recibían mucha gracia del Señor, teniendo Santa Cena y reunión. De verdad. El versículo 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es el mandato de Dios. ¿Qué significa el vino? La sangre de Jesús. Por eso, los hermanos de la iglesia primitiva tomaban vino y comían el pan. Y cada vez que lo hacían, pensaban en el Señor que murió crucificado y en el Señor que derramó toda su sangre. Y decidían vivir para el Señor, para la gloria de Dios. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nosotros también, cada vez que tengamos el gran seminario, tenemos la Santa Cena. Tomamos vino y comemos el pan. Y pensamos en el Señor que murió crucificado y en Él que derramó su sangre. Y decidimos vivir más esforzadamente para el Señor. De verdad, en la Santa Cena hay gracia maravillosa del Señor. Si uno no hace bien la vida cristiana, si participa en la Santa Cena con buen corazón, entonces será recuperado. Su fe puede recuperar. Recibe mucha gracia del Señor. Y el que vive muy bien para el Señor, recibe mucha más gracia. Podrá hacer mejor la vida cristiana. Así hay gracia maravillosa del Señor en la Santa Cena. Siempre los hermanos de la iglesia primitiva pensaban en la cruz y en el Señor que estaba ahí. Por eso, hacían muy bien la vida cristiana. Dios pudo utilizarles muy bien y operar fuertemente. Ellos eran muy bendecidos. Volvamos. Hechos capítulo 2, el versículo 42. Hechos 2, 42. Hechos 2, 42. Les leo: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos oraban con todo su corazón, siempre en las oraciones. Si oramos todos juntos, ¿qué pasará? O sea, nuestra oración será muy fuerte y Dios
cumplirá nuestra petición y nuestro deseo rápidamente y grandemente. Busquemos Mateo. Mateo 18, 19. Mateo 19, 18, 19. Mateo capítulo 18, el versículo 19. Mateo 18, 19. Les leo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa esto? Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre. Si más de dos hermanos oran juntos, uniendo fuerza, corazón, entonces Dios cumplirá su oración, su petición. Esto significa. Si oramos todos juntos, ¿nuestra oración será muy fuerte o no? Sí, claro. Por eso, cuando usted tenga invitado y predica, pídales oraciones a los hermanos en el grupo de WhatsApp con fotos. Entonces, hermanos van a orar por su invitado, por su familia, pidiendo la foto y mensaje. Entonces, si así los hermanos oran por su invitado, por su familia, entonces Dios escuchará y cumplirá su petición. ¿Sí o no? Sí, pero si usted predica solo, sin pedir nada de oración, entonces también Dios podría operar y ayudarle a usted a salvar a su invitado, pero si pide oraciones, si les pide oraciones a los hermanos, sería mucho mejor, ¿no? Porque Dios operará más fuerte y grande. ¿Por qué? Porque los hermanos oran juntos, uniéndose. ¿Sí o no? Los hermanos de la iglesia primitiva siempre oraban juntos, uniéndose. Por eso Dios pudo operar grandemente. Muchos seguían recibiendo la salvación. ¿Sí me entiende? Siempre aprendía la palabra, se reunía juntos, ¿no? Participaba en la Santa Cena, decidía vivir para el Señor, oraba uniéndose. De esta forma, la iglesia hizo muy bien la vida cristiana, ¿cierto? Volvamos, Hechos capítulo 2, el versículo 44. Hechos capítulo 2, el versículo 44. Les leo el versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ellos estaban juntos.
O sea, siempre se reunían, ¿verdad? Y tenían en común todas las cosas. ¿Qué significa? Ellos compartían las cosas necesarias para los hermanos pobres. O sea, la ayuda. Porque ellos tenían buen corazón. Por eso querían ayudarles a los hermanos pobres. Compartían las cosas y también los alimentos. Era muy hermoso ante Dios. Hechos capítulo 2, el versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. De verdad, ellos tenían muy buen corazón. ¿Por qué vendían sus propiedades, sus terrenos y sus riquezas? Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. De verdad, en la iglesia primitiva habían muchos pobres. Por eso, los hermanos que tenían riquezas querían ayudarles y compartir el amor del Señor. Por eso vendían sus terrenos y compartían sus riquezas. De verdad, ellos se sacrificaban mucho. Es el sacrificio. O sea, nosotros están recibiendo la ayuda de la iglesia de Corea. O sea, ellos se sacrifican mucho para nosotros. Ellos saben que somos pobres. Por eso, sacrificándose, ofrendando, continuamente nos ayudan. Pero hay algunos hermanos pobres en la iglesia. Nosotros también, con nuestra propia fuerza, podemos ayudarles a nuestros hermanos pobres, ¿sí o no? Sin la ayuda de la iglesia de Corea. O sea, nosotros también podemos edificar nosotros mismos, ¿cierto? Es mi deseo. No quiero recibir la ayuda de Corea, la ayuda de la iglesia de Corea, porque nosotros también tenemos buen corazón y siempre queremos ayudarles a los hermanos pobres. No se gasta mucho para ayudarles a los hermanos pobres, ¿cierto? De verdad, los hermanos de la iglesia primitiva tenían un buen corazón y mucho amor del Señor, por eso siempre compartían sus riquezas y alimentos y las cosas necesarias. Eran muy bonitos, hermosos ante la vista de Dios. Hechos capítulo 2, el versículo 46. O sea, no se preocupe, no les digo que venda sus terrenos para la iglesia, eso no. No hace falta que venda su terreno. Si vende su terreno y lo utiliza preciosamente para Dios, será su recompensa, pero no hace falta que venda su terreno para la iglesia. No les pido eso. O sea, Hechos capítulo 2, el versículo 46. 2:46. O sea, estamos aprendiendo sobre la vida cristiana de la iglesia primitiva. Ellos hacían muy bien la vida cristiana. Queremos aprender y hacer la vida cristiana de la misma forma como ellos. Hechos capítulo 2, el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan. O sea, partiendo el pan, ¿qué significa? Tener la Santa Cena. En las casas comían juntos con alegría. Comían juntos con alegría, ¿qué significa? O sea, comían juntos las comidas. O sea, comer juntos también es una reunión.
Por eso necesita invitar a los hermanos con rica comida, con vaca, mantequilla, leche, ceviche, con encebollado. Ya, también es una reunión. Realmente fue muy hermosa, de verdad. Ellos le daban mucha alegría, gozo al Señor, porque se reunían muy hermosos. Aquí, perseverando unánimes. ¿Qué significa? Cada día en el templo. ¿Qué es el templo? ¿Qué es el templo? Donde los hermanos se reúnen, ahí es el templo de Dios. Ahí el Señor está. Busquemos Mateo. Mateo 18. Esta palabra es importante. Mateo 18, 20. Mateo 18, 20. 자, Mateo 18, 20. Mateo 18, 20. Les leo. Porque donde están 2 o 3 congregados, ya 2 o 3 salvos en mi nombre, en el nombre del Señor, allí estoy yo en medio de ellos. Así dijo, ¿no? Ya el lugar y una casa donde los hermanos se reunían no era importante. Ya, porque el lugar donde los hermanos se reunían, ahí era la iglesia y el templo de Dios. ¿Por qué? El Señor estaba ahí. ¿Dónde? Donde los hermanos se reunían juntos. Ahí el Señor estaba. O sea, no es que la iglesia, un edificio que tiene la cruz, no es la iglesia. Es la casa nomás. Es un edificio nomás. O sea, ¿qué es la iglesia? La iglesia es los hermanos. La iglesia son los hermanos. Los hermanos, si nos reunimos en una playa, ahí es la iglesia. Aquí estamos. Este edificio no es la iglesia, sino nosotros, ustedes son la iglesia. ¿Sí me entiende? Perseverando unánimes cada día en el templo. En el templo. O sea, el verdadero templo, la verdadera iglesia son los hermanos salvos. Pero lo importante es que cada día en el templo, o sea, perseverando unánimes, ellos siempre se unían, ¿sí o no? Siempre se unían. O sea, unían fuerza, corazón, ánimo, y cada día se reunían. O sea, la Biblia dijo, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Significa que el Señor viene pronto. O sea, el fin de este mundo está muy cerca. Por eso debemos reunirnos más, uniéndonos. Esto significa, o sea, hace 2000 años la iglesia primitiva se reunía con todo su corazón, uniéndose todos los días, mucho más. El fin está muy cerca, la venida del Señor también. Entonces tenemos que reunirnos más, ¿sí o no? Pero por la cuarentena, por el coronavirus, no hemos podido reunirnos durante casi 9 meses, ¿cierto? Así el diablo nos impide reunir, ¿cierto?
Imagínense, la gente trabaja, hace compras, ¿no? Anda en la calle, hace todo lo que quiere, pero solamente no hemos podido reunir. No hemos podido reunirnos, ¿sí o no? El diablo permite todo, pero nos impide reunir, ¿cierto? Es raro, ¿no? Todo el mundo está funcionando bien, aunque, ¿no? Aunque tenga sufrimiento y dificultad por el coronavirus. Pero solamente el diablo, solamente los salvos no podían reunirnos, no podían reunirse. Es raro. O sea, el diablo nos impide reunir. ¿Por qué? Porque si nos reunimos, ¿qué pasará? La iglesia tendrá fuerza, ánimo. Y con mucha alegría predicamos sin cesar. Entonces, muchos siguen recibiendo la salvación. El diablo eso no quiere. Por eso nos impide reunir. Mire, hoy en día recién nos congregamos. Por eso la iglesia está funcionando muy bien desde que nos congregamos. Muchos siguen recibiendo la salvación, ¿sí o no? Así como Dios esperaba eso. ¿Cierto? Durante 2 semanas, 12 hermanos recién salvos han sido salvos. 12 invitados han sido salvos. Qué maravilloso, ¿no? Durante 2 semanas. Dios está trabajando fuertemente a través de nuestra iglesia. Ahora aquí hay 6 hermanos recién salvos entre ellos. Es maravilloso, ¿no? Invitar a los hermanos con rica comida es precioso, tiene recompensa. No quiere invitarme entonces, y invitarles a los hermanos, recibirá la recompensa. Aunque me dé un vaso de agua, también recibirá la recompensa. No perderá su recompensa. Busquemos Mateo. Mateo 12. Mateo 10. Mateo 10, 42. Mateo 10, 42. Les leo, Mateo 10, 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Sí o no? Si usted me da un vaso de agua, ¿tendrá la recompensa o no? Sí, no perderá, nunca perderá su recompensa. Pero nadie me dio un vaso de agua fría. No hay. Tengo tos. Qué pena, perdió la oportunidad de la recompensa. No me dio agua, un vaso de agua fría. Broma. O sea, realmente invitarles a los hermanos con rica comida, con buen corazón, es muy precioso, recibirá la recompensa. Busquemos. O sea, ayudarles a los hermanos y compartir sus cosas también. Romanos 12, 13.
Ya, Romanos 12, 13. Romanos 12, 13. Romanos 12, 13. Ya les leo. Romanos 12, 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ya, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ya, de verdad, compartir los alimentos, las cosas necesarias para los hermanos y practicar la hospitalidad, o sea, invitarles a los hermanos con rica comida, es muy precioso ante Dios, de verdad. O sea, Hechos 20, 35. Hechos 20, 35. Hechos 20, 35. Antes de Romanos está Hechos. O sea, Hechos 20, 35. O sea, les leo. O sea, 20, 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Quién dijo esta palabra? El Señor dijo. El Señor directamente dijo. O sea, será más bendecido es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. El que siempre quiere dar algo a los hermanos recibirá mucha más recompensa que el que recibe. Esto significa. Ya, busquemos otra palabra. Hebreos 13, 16. O sea, de verdad, el que comparte algo y ayuda y da algo, será muy bendecido por Dios, de verdad. Hebreos 13, 16. Hebreos 13, 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. O sea, aquí mire, hacer el bien, ayudar unos a otros, no tenemos que olvidar. O sea, porque es muy agradable, es más agradable al Señor. Así dijo, ¿no? Entonces, si tiene mango, mucho mango, entonces tiene que comer solito todo, tiene que comer todo o compartir con los hermanos. Eso. Si tiene manzana, tiene que compartir o comer solo. Eso. Si tiene buena comida, va a comer sin que nadie sepa
o compartir, invitar a los hermanos, o va a invitar a los hermanos. Debe invitar a los hermanos. ¿Por qué? El que da será más bendecido que el que recibe. Así dijo nuestro Señor. Y compartir sus riquezas, sus cosas, ayudar a los hermanos, dando algo, es más agradable al Señor. Así dijo, es bíblico. Por eso la iglesia primitiva siempre compartía su amor, dando algunas cosas y dando alimentos, ayudándoles a los pobres. Eran muy bendecidos por Dios y ellos le daban mucha alegría y gozo a Dios, de verdad. O sea, de esta forma ellos hacían la vida cristiana y además siempre cantaba, glorificaba a Dios. Busquemos Hechos 2:47. Hechos 2:47. Ya casi terminando. Hechos capítulo 2, el versículo 47. Les leo: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, alabando a Dios. O sea, ellos siempre cantaban a Dios, exaltándole a Él, ¿sí o no? O sea, pero vamos a pensar más concretamente, más profundamente. Imagínense, ellos solamente glorificaban a Dios cantando. No solamente cantaban, sino que ellos glorificaban a Dios a través de toda su vida cristiana, de verdad. Eso era cantar y glorificarle a Dios. No solamente ellos exaltaban a Dios cantando, sino con toda su vida cristiana, sino a través de toda su vida cristiana. Aquí el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Según esta palabra, el Señor añadían a muchos salvos en la iglesia primitiva, ¿cierto? ¿Por qué pasa esto? Porque ellos hacían muy bien la vida cristiana. Eran muy bonitos ante el Señor. Ellos le daban mucha alegría y mucho gozo y mucha felicidad al Señor. Nosotros también podemos hacer bien la vida cristiana de tal forma como la iglesia primitiva, ¿cierto? O sea, imagínense, la iglesia primitiva siempre aprendía la palabra y lo practicaba según lo que aprendió, se reunía juntos, uniéndose, predicaba fuertemente, siempre tenía Santa Cena, decidía vivir para el Señor, compartía su amor, ¿no? Ayudaba a los hermanos pobres, ¿no? Exaltaba a Dios, le glorificaba, ¿no? Cantando a través de toda su vida cristiana. Por eso, ante la vista de Dios se veía hermoso y bonito, ¿o no? Era muy hermosa y bonita, ¿sí o no? La iglesia primitiva. Por eso, Dios añadía a muchos salvos en la iglesia primitiva, derramando muchas bendiciones, ¿cierto? Nosotros también, aunque nos falte mucho, estamos aprendiendo y queremos vivir para el Señor, practicando la palabra de Dios, obedeciendo a Dios. Nos reunimos siempre, queremos sacrificarnos mucho para el Señor
queremos ayudar a los hermanos pobres compartiendo nuestro amor, ¿no? Y nuestras riquezas, y predicamos fuertemente, ¿no? Confiando en el Señor, ¿no? Cada vez que aprendemos la palabra de Dios, decidimos vivir para el Señor. Siempre queremos exaltarle a Dios y glorificarle a nuestro Señor a través de toda nuestra vida cristiana. Imagínense, realmente, aunque nos falte mucho, estamos haciendo la vida cristiana bíblicamente, como la iglesia primitiva, de la misma forma. Es maravilloso, ¿no? O sea, el Espíritu Santo operaba fuertemente en la iglesia primitiva. Asimismo, ahora también sucede lo mismo, ¿sí o no? Es verdad. Por eso, el Señor añade continuamente a los salvos en nuestra iglesia y también nuestra sabiduría. Estamos creciendo bien mientras hacemos la vida cristiana, ¿cierto? Es verdad. Tenemos que glorificarle mucho a nuestro Padre Dios y a nuestro Señor. Si usted recibe alguna gracia de Dios, tiene que glorificarle a Dios, agradeciéndole. Si Dios le da fruto y le pone algunos invitados a las almas nuevas, tiene que glorificarle al Señor. Siempre los apóstoles y la iglesia primitiva le glorificaban a Dios. Hechos 11, 18. Hechos 11, 18. Hechos 11, 18, les leo. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ya, Pedro y sus colaboradores se asustaron porque los gentiles también recibieron el Espíritu Santo. Los gentiles también pueden recibir el Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Porque ellos solamente pensaban que los israelitas podían ser salvos. Pero viendo la gracia de Dios, que Dios les dio el Espíritu Santo a los gentiles, le glorificaban a Dios, ¿sí o no? O sea, viendo la operación de la salvación del Espíritu Santo, debemos glorificarle mucho más a nuestro Señor. Somos nada, no somos nada, somos nada, somos nada, no somos nada, no somos nada, no somos nada, somos instrumentos de Dios nada más, ¿sí o no? No hemos hecho nada. Dios hizo todo. Solamente vamos a exaltarle a Dios. El rey, busquemos Hechos 12, 23. Hechos 12, 23. Ya 21, Hechos capítulo 12, el versículo 21 al 23. Les leo. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre.
Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. ¿Qué significa esto? El rey Herodes era el rey de Galilea. Él era muy necio y astuto. Astuto, muy astuto. Algunos dijeron, wow, aclamaba gritando, el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Él recibió la gloria sin glorificarle a Dios. Dios lo hirió y lo mató, ¿cierto? Aquí, ¿qué significa? Expiró comido de gusanos. ¿Qué significa? Murió por un virus pequeño. Eso significa. Gusano significa virus. Aquí, gusano que sale aquí, significa virus. Por ejemplo, por el coronavirus muchos murieron, ¿no? De esta forma él murió por virus, que no se ve. Tenemos que glorificarle a Dios. No glorificarle a Dios es pecado. Busquemos 1 de Corintios 10:31. Primera de Corintios, capítulo 10, el versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Antes de hacer algo, piense, ¿esta cosa tiene relación con la gloria de Dios? Si no tiene nada, entonces no voy a hacerlo. Esta cosa tiene la relación con la gloria de nuestro Señor, entonces lo haré. Si no tiene relación, no lo haré. Así tiene que pensar. ¿Por qué? Tenemos que hacer todas las cosas para la gloria de Dios, porque somos salvos. Él nos salvó. Y nuestra vida no es de nosotros, sino de nuestro Señor. Porque Él nos compró. ¿A través de qué? A través de su sangre preciosa. Nos compró nuestra vida y nos dio nueva vida. Nuestra vida de verdad no es de nosotros, sino de nuestro Señor. Por eso aquí dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tenemos que vivir solamente para la gloria de Dios. ¿Por qué? Somos sus siervos. Primera de Corintios 6:20. 6:20. Primera de Corintios 6:20. Les leo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así dijo claramente, ¿sí o no? Clarísimo. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué precio? ¿Por qué precio? Por su sangre. Usted fue comprado por el Señor, por la sangre. Por eso, glorificad pues a Dios. Debemos glorificarle a Dios. Tenemos que vivir para el Señor, para su gloria. Es el propósito de nuestra vida. Aquí dice,
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. O sea, a través de nuestro cuerpo podemos glorificarle mucho a nuestro Señor, trabajando para Él, predicando a muchas almas, ¿no? Haciendo las obras del Señor, o sea, con todo nuestro corazón y nuestro espíritu. O sea, es la vida del salvo para el Señor, para su gloria, los cuales son de Dios, vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo, no solamente nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras riquezas, todo lo que tenemos son de Dios, es de Dios. Última palabra, Hechos 16, 5. Hechos 16, 5. Hechos 16, 5. Hechos 16, 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. O sea, Dios puede operar grandemente como operaba, así como Dios operaba fuertemente en la iglesia primitiva. Ahora también. O sea, sí, hacemos muy bien la vida cristiana como la iglesia primitiva y glorificamos mucho a nuestro Señor a través de nuestra vida cristiana. Entonces, ¿qué pasará? Dios levantará nuestra fe y nuestra iglesia y aumentará a muchos salvos en nuestra iglesia, según esta palabra, de verdad. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. O sea, Dios puede levantar nuestra iglesia y nuestra fe y puede añadir a muchos salvos en nuestra iglesia. Pero depende de nuestra vida cristiana, nuestro sacrificio y nuestra dedicación. Vamos a sacrificarnos mucho más para el Señor y glorificar a nuestro Señor Jesús. Hoy hasta aquí. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te agradecemos por habernos enseñado tu palabra preciosa. Siempre queremos escuchar tu palabra. Anhelamos mucho tu enseñanza. Haznos crecer más y más. Queremos tener mucho conocimiento de la Biblia y parecernos a nuestro Señor. Añade más y más nuestra sabiduría y también a muchos salvos en nuestra iglesia. Queremos hacer mejor la vida cristiana como la iglesia primitiva. Dios opera fuertemente en nuestra iglesia, levanta nuestra fe y nuestra iglesia, y también la iglesia de Puerto Viejo. Añade a muchos salvos a través del seminario que tenemos pronto. Solamente confiamos en ti, Señor. Salva a nuestra familia pronto. Bendice a todos los hermanos, dándoles mucha gracia, fuerza, ánimo y sabiduría, paz. Agradeciéndote en el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén.